Oscar, encantado de volverte a recibir en el programa. Es un orgullo para este Encantado programa. como siempre de estar aquí en tu programa. Gracias, Sí. Oscar. Hey, para que hablemos del tema más importante que afecta la inversión en Costa Rica, las exportaciones, el turismo y casi todos los servicios, todo. La economía de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos, electo actualmente, es clave para el que va a pasar en el futuro en Costa Rica, ¿va? Así es. Pero ya es una decisión que tomó y hay que respetar, soberana totalmente, con una gran mayoría, eh, el pueblo norteamericano, ¿va? Así es. Que hay gente que piensa que ya estaba cansado de las agendas 2030 y el LGTBI, de un montón de, de planteamientos, también con las guerras en Israel, con la guerra, perdón, en Medio Oriente y con la guerra de Rusia y Ucrania, o sea, que está significando muchos recursos, ¿verdad? Y que al ahorrante y que al norteamericano le está costando, porque eso todo sale del bolsillo, ¿verdad? Pero bueno, Sí, Jorge, gran gusto. hay muchas dudas de qué Sí, va a suceder con los tratados de libre comercio, porque para mí sí. se tienen que respetar y los van a respetar, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con la situación de los inmigrantes, que es un tema muy importante? Sí, Ahora ahí se vio un cambio en la educación, aparentemente, va a haber un cambio en la salud. Me imagino que un poco de los costos de la salud, que es muy altos allá. Eh, y es un concepto también como de privatización de varias actividades económicas que, que es lo mejor hasta cierto punto para un país, pero hay que tener también los problemas sociales, ¿verdad?, que hay allá, que muchos son por la parte inmigrante, de los inmigrantes, claro, que hay un problema de seguridad. Pero bueno, claro. Jorge, muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente. Es un gusto estar por acá, compartir sobre este crucial tema de las elecciones en los Estados Unidos. Que efectivamente, como señalabas, el pueblo estadounidense decidió, tomó la decisión de elegir nuevamente como presidente 47 de los Estados Unidos a Donald Trump. Mi posición sería la misma si hubiera ganado Kamala Harris. Es decir, es una posición de respeto a la soberanía popular del pueblo estadounidense. Ellos son los que eligen, ellos son los que deciden en una democracia ejemplar, republicana y federal, ¿verdad? Entonces nuestra posición es de respeto, incluso a un país aliado, amigo, con el que tenemos muchos valores en común y desde luego es nuestro principal socio comercial, como lo mencionabas, claro. ¿verdad? Es la principal fuente de turismo para nuestro país, el principal destino de nuestras exportaciones, la principal fuente de inversión extranjera directa, como lo señalabas perfectamente. Recapitulemos un poquito. Efectivamente, el 5 de noviembre pasado, la victoria ha sido inobjetable, indiscutible para la candidatura, el tándem del Partido Republicano, constituido por el señor Donald Trump y J.D. Vance. Ellos son los ganadores de la contienda, pero así lo ha reconocido incluso de una manera muy hidalga el actual presidente, don Joe Biden, ha reconocido la victoria de Trump De que todo va a ser y ha ofrecido una transición muy pacífica. pacífica. También la señora Kamala Harris ha estado a la altura de las circunstancias. En un mensaje aceptó el resultado, Y muy de unión, ¿verdad? felicitó, sí, al ganador.
y dijo pues que sigue con sus luchas y sus causas, indiscutiblemente, como es natural, pero que reconocía que el republicano le había ganado en una buena lid, digamos en una lid democrática. Entonces Biden y Kamala Harris estuvieron muy a la altura en este delicado momento para el Partido Demócrata, ¿verdad? Por otro lado, hay que reafirmar que Trump gana por primera vez en muchos años el voto popular, ¿verdad? Más o menos el 51% de la población estadounidense le favoreció con su voto y gana también, lógicamente, el colegio electoral con 312 electores, más que en el 2016. Él en el 2016 había ganado con 304 electores, ahora gana con 312 electores del colegio electoral. Cuando lo que necesitan es 271, digamos. Y el mínimo era 270, así es que de sobra ha ganado el mínimo necesario de electores en el colegio electoral. También hay que destacar que el Partido Republicano de Trump ha ganado el control o la mayoría del Senado. No sé, la Cámara Baja. Y probablemente también la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Todavía no se puede afirmar rotundamente, pero probablemente. Sí. Y habían algunos alcaldes que iban también. También en las elecciones de gobernadores. Gobernadores, perdón. Sí, la mayoría ha sido para el Partido Republicano. También hay que recordar que en la Corte Suprema de Justicia ya había mayoría del Partido Republicano, digámoslo así, en el sentido de que de 9 jueces en la Corte, 6 son de orientación, digamos, republicana conservadora y 3 son de orientación progresista o del Partido Demócrata. Es decir, que entonces para recapacitar este punto, Trump está ganando el poder ejecutivo, vuelve a la Casa Blanca como el presidente 47 de los Estados Unidos después de haber sido el presidente 45, ¿verdad? Vuelve como el presidente 47 y además gana el control del Senado, probablemente la Cámara de Representantes, y ya tiene mayoría en la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que entonces Trump no gana solamente el poder ejecutivo, sino las 2 cámaras y el mismo poder judicial. Entonces vamos hacia un cuadro de 4 años, llamémosle así, de un liderazgo o una hegemonía muy clara del trumpismo en todos los poderes del Estado en los Estados Unidos de América. Esto genera, desde luego, algunas señales de alarma. Alguna gente piensa que se puede ser... no hay contrapesos. No hay contrapesos, señales de dudas, peligro, riesgos. Se vale, por supuesto, se vale pensar en ese tipo de riesgos. Bueno, sí, pero hay también sí, votaciones calificadas cuando necesitan ciertas cosas. Así es. Igual que aquí. Así es. Sin embargo, el sistema estadounidense es un sistema de leyes, es un sistema de Estado de Derecho muy consolidado, ¿verdad? Sí. Entonces, así no es como que entonces, como Trump tiene la mayoría aquí y la tienen por allá, ya va a hacer lo que a él le da la gana. Eso no es así tan simple. Hay leyes, hay constitución, hay un Estado de Derecho muy sólido. Entonces eso también son límites. Y hay libertad. A su gestión. Hay libertad. Y yo agrego todavía otro elemento para tranquilidad de algunos, porque algunos dicen, entonces todo el poder va a estar en manos de él. Bueno, los poderes del Estado, en cierto modo, se podría decir que sí. Parece que la perspectiva es que van a estar bajo su liderazgo, hegemonía o control. Sí. Pero en Estados Unidos además hay otro tipo de poderes, lo que llaman los analistas universitarios los poderes fácticos, ¿verdad? Es decir, hay otro tipo de poderes, ¿verdad? Sí. Están las empresas. Los gobernadores tienen mucho poder. Están los gobernadores. Están los medios de comunicación, sí, ¿verdad? Claro. Están las empresas de ahora de las redes sociales,
¿verdad? Está Google, está Microsoft, está X, ¿sí? Están muchas redes, medios de comunicación, empresas que también no van a seguir simplemente lo que siempre les diga Trump. Jamás. Estados Unidos es así. Todo lo contrario, más bien es posible que, así como hoy día lo están aplaudiendo, también no algún momento van a coincidir. No van a coincidir y van a discrepar de él y lo van a poner en orden. Entonces, es una democracia que algunos analistas han llamado de poliarquía, es decir, que hay varios grupos oligárquicos, no solo uno, sino varios. No, además, en cada estado compiten entre en cada sí. estado el gobernador tiene mucho poder y hay un pequeñño, digamos, asamblea o pequeñito, o sea, que manejan, digamos, como hay aquí un alcalde tiene aquí un poder, pero cuando llegan hay que ir al consejo municipal y lograr mayoría, ¿verdad? También no es así que uno puede tomar decisiones. Así es, así es. Entonces, bueno, sí, 4 años, vienen 4 años de indiscutible trumpismo. Por eso también yo sugiero tener cierto cuidado de no tener ciertas posiciones un poquito, digamos, sesgadas, que pudieran ser negativas para nosotros como país. Nosotros como Costa Rica, nosotros no mandamos en el sistema internacional. Nosotros no definimos el futuro de Estados Unidos, ni el de ninguna potencia, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos que manejarnos con una cierta dosis de realismo, ¿verdad? Y entender cómo está el panorama internacional. Me llamó la atención la cantidad de felicitaciones para la victoria de Trump, muy variadas. Al principio sentí que eran como muy de un lado, ¿verdad? Tipo Víctor Orbán y Bukele, ¿verdad? Pero luego vi que se diversificaron un poco más. Luego ya llegaron felicitaciones incluso de Claudia Sheinbaum de México. Lo llamó por teléfono a Trump, estuvieron conversando un rato, la relación fue muy cordial y los dos se comprometieron a mantener una buena relación entre México y Estados Unidos, que son vecinos. Que es importantísimo. Claro. Es importante. Es más, sí. Creo que los mexicanos son la colonia más grande que hay en Estados Unidos. Así es, así es. Luego vinieron otras felicitaciones interesantes. Vi que hasta Lula, una felicitación muy cordial. Lula dijo, hay que respetar la decisión del pueblo estadounidense. Felicito al ganador, Lula da Silva. Lo mismo Petro. Petro también en esa línea. Chávez. Por supuesto. Chávez dijo que bueno que llegaran a negociar con él. No, sí. Es que no se ubica todavía. Bueno, interesante el mensaje de Putin. Putin dijo que no iba a Vladimir Putin dijo no voy a felicitar porque la relación entre Estados Unidos y la Federación de Rusia está muy, muy tensa, ¿verdad? Muy difícil en estos momentos. Así dijo él. Pero me manifiesto abierto al diálogo con el ganador. Ese es un detalle que noté, ¿verdad? En las felicitaciones. Abre ahí algún espacio de una posible comunicación. Yo tampoco creo en las fórmulas mágicas de que la guerra se acaba en 15 días o en una semana, pero sí se abrió ahí como un espacio de comunicación entre ambos. Luego, también un tema que se ha comentado mucho, además de la forma elegante de perder Kamala Harris y Joe Biden, perdieron muy elegantemente, muy democráticamente perdieron, ¿sí? Reconocieron al ganador, lo felicitaron. Eso me pareció de un valor cívico incalculable, ¿verdad? Además de eso, me gustaría comentar un poquito otros aspectos como son el hecho de que esta vez no funcionaron ciertas estrategias del Partido Demócrata
basadas en la llamada doctrina de las identidades. Cuando se revisa el voto, digamos el perfil del votante en esta oportunidad, ya hay muy buenos estudios al respecto, ya están publicados, por aquí los ando en el celular. Se notan algunos detalles interesantes. Por ejemplo, lógicamente la mayoría de los hombres votaron Trump y la mayoría de mujeres votaron Kamala Harris. Eso se esperaba, ¿verdad? No constituye ninguna sorpresa. Pero los latinos. Pero sí hay algunos otros elementos un tanto sorpresivos, un tanto interesantes, como son, ya me lo estás preguntando, latinos. Los latinos siempre se inclinan más por el Partido Demócrata, ¿verdad? Pero esta vez se inclinaron menos. Es decir, que hubo un porcentaje de latinos que esta vez no quisieron votar demócrata, sino que votaron republicano. Ese es un elemento interesante que le afectó al Partido Demócrata. El otro aspecto que afectó fue que el voto afroamericano, que también tradicionalmente es abrumadoramente del Partido Demócrata, ¿verdad? Esta vez no fue tan claro. El voto afroamericano, digamos, anduvo por ahí del 80%. Digamos, 80% de la población afroamericana votó por Kamala Harris, pero hubo un 20% de población afroamericana que dijeron, no, nosotros votamos por Trump. Es muy interesante que un 20% de población, de esa población haya votado por Trump. Entonces, ahí se les salió del canasto, digamos, ese sector. Luego también entre las mujeres, otro detalle que estoy analizando muy rápidamente, porque todo esto merece casi que un curso para hablar de esto. Otro detalle es que las blancas, las mujeres blancas se perfilaron, la mayoría por Kamala. No, perdón, no es así. Las mujeres en su mayoría por Kamala, pero de las mujeres las blancas, la mayoría votaron por Trump. Sí, eso es. Entonces, aquí hubo un detalle interesante que no operó tanto el asunto ese de que, si soy mujer, tengo que votar por Kamala. No, en este caso, mujer blanca votó por Trump. Todos esos elementos luego hay que convertirlos en un análisis ya más profundo y más serio para ver cómo se maneja este asunto. En cuanto a, no sé si te parece que hablemos más como de política internacional, es decir, cómo se perfila esta victoria indiscutible de los republicanos, o más bien de los trumpistas republicanos, ¿verdad? Cómo se perfila en el plano internacional. Vos me vas preguntando incluso temas comencemos con Venezuela, que te interese puntualmente. Venezuela, bueno, eso es, así me gusta que me puntualices. Porque Argentina ya está clarísimo. Sí, con Argentina está clarísimo. El gobierno de Javier Milei pasa a ser el aliado principal de los Estados Unidos en América Latina. Eso ya yo lo dije por ahí en un artículo, que ya el aliado principal de Washington no va a ser Lula da Silva, como lo fue hasta ahora. Ya, así fue. En la administración Biden-Harris, el aliado principal en América Latina era Lula da Silva. Ahora pasa a ser Javier Milei de Argentina. Esos son datos, ¿verdad? Digamos, la amistad que hay entre Milei y Trump y la afinidad, no es que piensen igual, en algunas ideas son diferentes, ¿sí? Pero tienen una afinidad impresionante. Ese es un elemento que se anticipa en América Latina. Luego, en cuanto a, me preguntaste de Venezuela, se esperaría indiscutiblemente una política de Washington dura contra el gobierno de Nicolás Maduro, con una retórica, yo pronosticaría que más fuerte que la de Joe Biden, continuación de sanciones económicas,
Y le van a cerrar la menos, válvula. menos le van a cerrar la válvula del petróleo. yo eso creo. es. Menos concesiones al gobierno de Maduro. Está en riesgo el futuro de las empresas petroleras estadounidenses en Venezuela, como lo dijiste, muy bien. Se le cierran las válvulas. Es Ya más, Trump ha dicho que incluso que ellos no necesitan el petróleo venezolano, no, que ellos prefieren basarse en su propio petróleo y se acabó. y entonces le va a dar prioridad al fracking. Es decir, la tesis de Donald Trump es nosotros tenemos que promover nuestra independencia energética Total. y explotar nuestros propios recursos naturales en suelo estadounidense. Llámese carbón, petróleo, gas natural, ¿verdad? Recurrir al fracking para tener autonomía en los recursos energéticos. Para controlar la inflación. Y controlar la inflación. Desde luego, una posición que para un tico de medio cuesta mucho entender porque aquí nosotros nos basamos en un modelo de desarrollo muy verde, muy de turismo sostenible, ¿verdad? Muy de conservar los parques nacionales, defender la naturaleza, el ambiente. Eso yo lo entiendo. En Costa Rica es así. Pero en Estados Unidos, con un gobierno de Trump, la cosa es totalmente diferente, ¿verdad? Eso está clarísimo. Entonces, con Venezuela, mano dura, yo diría que Nicolás Maduro tiene que cuidarse muchísimo, ¿verdad? Porque cualquier error que cometa puede estar en riesgo su futuro. No creo en invasión, ¿verdad? O intervención militar o cosas de ese tipo, no lo veo muy viable, ¿verdad? Ya eso no se estila mucho y no se ve muy apropiado en el continente americano. Aquí en América Latina no pronostico que la potencia recurra a eso, la superpotencia recurra a eso aquí en América Latina. Pero sí existen fórmulas hoy en día con la tecnología de resolver ciertos problemas, ¿verdad? Que a veces son un poco sorpresivos, ¿verdad? De los cuales tendría que cuidarse un poquito el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Hasta ahí, digamos. Yo tampoco creo, en eso quiero matizar algo, yo tampoco creo mucho, es evidente que los republicanos son más duros, con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua serán más duros, sobre todo en retórica, en diplomacia. ¿Sí? Ya veremos en algunos hechos, ¿verdad? Ya veremos. ¿Sí? A veces mi impresión como analista es que ciertas líneas duras contra gobiernos o dictaduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua son más bien como una fórmula para ganar votos, como un tema doméstico más que de política exterior. Pero ya veremos, ya veremos. En todo caso, no habrá buena relación con esos gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, indiscutiblemente no la habrá. México. En cuanto a México, ellos están obligados a llevarse bien. Trump en su campaña ha anunciado política de inmigración muy severa, muy dura, contra los inmigrantes ilegales y terroristas. Así lo ha dicho, textualmente así lo ha dicho. Deportaciones masivas incluidas, así lo ha dicho. Digamos, una retórica bastante radical, ¿verdad? Que incluso le ha permitido ganar ciertos votos en una base conservadora republicana, ¿verdad? Ya lo veremos en acción, porque todo eso es muy fácil decirlo en campaña, pero es muy difícil ejecutarlo. Sí. Sobre todo si que cuando lo ejecutas vas a entrar en una serie de roces y de conflictos con gobiernos de México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces, ya veremos. Es decir, todo eso... yo creo que Nicaragua no es tanto. No es tanto. Hay que distinguir... El riesgo está más entre Guatemala, El Salvador. Sí, distinguir entre lo que es una retórica de campaña electoral para ganar votos
y luego la realidad del ejercicio del gobierno. No es lo mismo, ¿verdad? Ya los gobernantes se hacen como más medidos, más cambian más un poquito. prudentes, sí, en lo que hacen y dicen. Ya vi un buen inicio para ver las cosas también en positivo, digamos, no hay que ver solo, digamos, en esta victoria de Trump hay mucha gente, sobre todo aquí nosotros, en América Latina nosotros, muchos latinoamericanos vemos como riesgos, ¿verdad? Cosas negativas, cuestiones que dijo, expresiones que no me gustaron. Ok, está bien, se vale todo eso en campaña, pero luego ahora hay que ver hacia adelante. Es decir, hay que ver cómo sorteamos esta nueva realidad, ¿verdad? Y cómo echamos para adelante con 4 años de trumpismo en la Casa Blanca, que eso es lo que se viene. Ya veo a Claudia Sheinbaum, la presidenta o presidente de México, muy realista, llamándolo por teléfono y diciéndole mucho gusto, lo felicito. Veamos a ver cómo hacemos para tirar para adelante, ¿verdad? Tenemos una agenda de migración común, una agenda de seguridad común, tema de narcotráfico, tema de crimen organizado. ¿Cómo se va a manejar todo eso entre Estados Unidos y entre México? Sí, el vecino más importante. Sí, desde luego está el punto de vista estadounidense, pero también está el punto de vista mexicano. A ver cómo van a encontrar ahí un punto intermedio. Hay gente que dice, no, Estados Unidos es el que prevalece, es el que manda, es el que decide. No necesariamente, eso no es así tan simple. También son actores diferentes que tienen intereses diferentes y hay canales de diálogo y de negociación. Eso en cuanto a México. ¿Qué comentamos? ¿Medio Oriente, Ucrania o algo así? De la OTAN. Viene una redefinición del papel de la OTAN, de la Unión Europea, sobre todo en el tema candente de Ucrania-Rusia, ¿verdad? Sí. No es que todo va a cambiar, no es que todo va a ser diferente, pero sí se puede redefinir el papel. Creo que vamos más hacia un unilateralismo que hacia un multilateralismo. Es decir, si Estados Unidos es el líder y el principal donante de la OTAN, que lo es, ¿sí? que golpea más la mesa. Y es el más fuerte en la alianza entre Estados Unidos y Europa, obvio que también lo es. La tendencia de Trump es más hacia que Estados Unidos es el que define el rumbo, la agenda, los objetivos, ¿verdad? Y los otros pueden ser aliados o pueden ser adversarios, ¿verdad? Ayudar o no ayudar mucho. Pero la tendencia de Trump es más unilateral que multilateral. Él no cree mucho en instancias como la Organización de Naciones Unidas o incluso Organización de Estados Americanos. Él no cree mucho en ese tipo de organismos y cree más en la Casa Blanca, en el Poder Ejecutivo, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es más unilateral. Indiscutiblemente así es él, así fue en su primer gobierno. Y así va a ser. Y así va a ser en la segunda administración. Es decir, se acentúa el nacionalismo estadounidense. Se acentúa. Sí. Y va a invertir en tecnología, va a mejorar el ejército, va a cambiar la educación. Totalmente, sí. Va a cambiar muchas agendas. Sí, claro. En cuanto a Ucrania, ya veremos. Él ha dicho que se lleva bien con Vladimir Putin, que tiene canales de comunicación con Putin. Creo que sí, así es. Se ha documentado que tiene canales de comunicación con Putin, pero también tiene sus canales de comunicación con Volodymyr Zelensky. Se ha visto que incluso se reunió con él recientemente en la Torre Trump. Entonces, él va a ser un presidente tan fuerte, ¿verdad?
no solo fuerte él como persona, sino con mucho poder, que creo que él va a ser el actor principal que le va a decir a Putin, conversemos, encontremos una fórmula, lo mismo a Zelensky. Entonces, es posible, no quiero generar falsas expectativas, pero es posible que él vaya a iniciar Conversaciones fórmulas, con Putin. conversaciones para encontrar una Un arreglo. solución negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania. No sabemos cuál va a ser el desenlace de ese proceso. Son procesos difíciles, son procesos largos, pero sí lo veo a él. Él dice que va a terminar las guerras, lo ha dicho en campaña. Pero una cosa es lo que un político diga en campaña, otra cosa es lo que pueda lograr en la realidad, en su gestión de gobierno. Él ha dicho que tiene esa inclinación a terminar con las guerras, sobre todo terminar con la guerra en Ucrania, y que va a desarrollar iniciativas diplomáticas para lograrlo. Hasta ahí. De eso es lo que sabemos. No podemos predecir cuál va a ser el resultado de eso en cuanto a Ucrania. En cuanto a Medio Oriente, es indiscutible, es evidente que el gran ganador ha sido Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, que es amigo personal. Amigo personal de Trump. Así es. Sí. Entonces, Netanyahu ha dicho que incluso que Trump es el mejor amigo de Israel que se ha sentado en la Casa Blanca. Entonces, Trump es amigo de Israel, sin duda, amigo de Israel. Y entonces Israel, digamos, o más bien, más que Israel, el gobierno de Netanyahu ve el triunfo de Trump como algo Positivo. muy positivo para ellos, porque entonces Trump les va a mantener la alianza. Sin embargo, hay que matizar un poquito esto, hay que matizarlo. Alguna gente diría, entonces Trump va a seguir apoyando a Netanyahu para que Netanyahu siga en su guerra, en la guerra contra Hamas y contra Hezbollah y contra Irán, ¿verdad? Yo diría que posiblemente sí, pero no tanto. Es decir, también Trump apoyó en su primera gestión, en su primera administración, promovió y desarrolló los acuerdos Abraham de paz. Es decir, él promovió mucho los acuerdos de paz entre Israel y algunos países árabes, ¿verdad? Incluido, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Se logró que se declararan la paz. Emiratos Árabes Unidos e Israel, para poner un ejemplo nada más, otros también. Entonces ahora se ha comentado que se podría proponer el diálogo y un acuerdo de paz entre Israel y también Arabia Saudita. Entonces Trump, alguna gente dice, es que Trump lo que va a hacer es iniciar guerras. Yo creo que esa visión es un poquito estereotipada, caricaturizada de Trump. Yo creo que Trump no necesariamente pacifista. Viene a iniciar muchas guerras. No. Más bien viene a desactivar en la medida de lo posible. En la medida de lo posible va a tratar de desactivar algunas guerras. Y buscar soluciones. Sí. Lo veo más inclinado. Una negociación. Hacia ahí. Alguien me diría, ¿y usted cómo sabe? Bueno, no sabemos. Vienen 4 años. Bueno, pero ya prometió. En que va a pasar de en todo. La campaña de él Sí. mucho se basó en eso. Sí, vienen 4 años en que va a pasar de todo. Pero digamos, su discurso es de que él se presenta como un presidente que va a ser más pro paz, más para solución pacífica de los conflictos políticos y militares. En su primera administración, en eso tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Porque hay mucha gente, desde luego, que dicen, tienen como el estereotipo de que, no, si es republicano es halcón, ¿verdad? Y si es demócrata es paloma, ¿verdad? No hay tal paloma. Bueno,
hay que tener cuidado, cuidado con con esos estereotipos, ¿verdad? A veces hay demócratas que no son tan palomas y hay republicanos que no son tan halcones. La verdad es que Trump en el periodo de él no hubo una guerra No, él no, seamos sinceros, él en su primera administración como que no inició guerras. Y golpeó duro la mesa para más bien él fue el que inició el proceso para terminar la guerra en Afganistán, él fue el que lo inició, ese proceso. Él dijo, hay que terminar con esta guerra en Afganistán, no podemos seguir en eso, es una guerra imposible de ganar, sí, ¿verdad? ¿Ah? Él dijo eso. Y luego, pues, no inició guerras, hay que reconocerle eso a Trump. Y ahora vamos a darle el beneficio de la duda, o vamos a darle la oportunidad de ver si en estos 4 años efectivamente no inicia nuevas guerras y más bien promueve la paz, no sé, por ejemplo en Ucrania o por ejemplo en el Medio Oriente en alguna medida. No es como dice alguna gente, entonces va a haber paz y vamos a vivir en el paraíso terrenal. No, eso tampoco es realista y tampoco es viable en el sistema internacional actual. Pero sí que parece perfilarse como un presidente más pro paz, Ya veremos. Otro tema que te pueda interesar, están los temas de políticas respecto a China, o no interesa. ¿Sí? No, todo me interesa. Lo que creo es que hagamos otro programa ya para la parte, todos los otros temas. Está la parte de educación, la parte de economía, que es muy importante. Creo que la parte religiosa es interesante ver, los valores y un montón de aspectos con que él vendió su programa, ¿verdad? Sí. Porque él andaba hasta con la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí. Entonces, claro, ahora lo importante es y qué le va a afectar a Costa Rica o no este proceso cuando hay tantas cadenas con esto de la globalización, si va a haber o no. Tomemos un descanso porque si no... Perfecto. Y nos reunimos la otra semana, si quiere. Muy importante ver cuál va a ser la posición de Estados Unidos en relación con China. Muy importante. Son los dos grandes... Fundamental. Y además China es el gran proveedor de... Las cadenas globales pasan todas por China prácticamente, ¿verdad? Así es. Y bueno, ¿y qué va a pasar con Taiwán? ¿verdad? En eso de China, adelanto de que la gente ha puesto el énfasis en que, Trump anuncia aranceles muy altos contra productos chinos, especialmente de autos eléctricos. Eso genera mucha suspicacia, mucha duda. Eso nos va a generar precios más altos a los consumidores, desde luego eso no gusta. Pero también hay que recordar que en su primer gobierno él también visitó China y se llevó muy bien con el presidente de la República Popular China. Incluso de buena fuente de lecturas entiendo que en China consideran que con Trump se puede hablar. Entonces yo diría que así como en su primer gobierno hubo momentos de mucho conflicto con China, casi de tipo Guerra Fría, hubo también momentos de cordialidad y de acercamiento y de coincidencias. Y con China, acuérdense que el tiempo siempre les favorece a ellos, porque ellos son de largo plazo, todo lo hacen pensando en 20 años adelante. Entonces vamos a ver, van a ordenar. Vamos a ver cómo se perfila esa relación. Ojalá que sea una excelente relación, por supuesto. Una excelente relación entre Estados Unidos y China durante los próximos 4 años es lo que nos conviene a todos. Bueno, Oscar, muchas gracias y nos vemos la otra semana porque este es un primer capítulo de todo lo que va a suceder y en una semana cambian muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo no? Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto.